Los lugares de poder son fruto de una conjunción energética entre tierra y cosmos. Se encuentran en líneas de fuerza que se extiende por todos los continentes. Cada región y cada país fluctúa en medio de un océano de energía vital. Nuestro espacio sobre la superficie terrestre es penetrado por radiaciones electromagnéticas que oscilan millones de veces por segundo. Las personas que están en estrecha comunión con la naturaleza conocen desde siempre las propiedades de los lugares de poder y las han utilizado para curar o para favorecer estados alterados de conciencia. Existen lugares donde tanto las personas como los animales y las plantas se sienten especialmente bien. Algunos autores sugieren que estos sitios están conectados por las llamadas líneas ley. Se trataría de meridianos por los que fluiría energía vital pulsante y que recorrerían el paisaje de manera lineal. Pero esta energía no puede ser medida por ninguna tecnología actual. Solo pueden dar fe de ellas las personas sensibles y que se han entrenado en su descubrimiento. Según algunos expertos, su origen podría encontrarse en los campos generados por los metales candentes que se encuentran en las profundidades de la Tierra. Un lugar sagrado de la naturaleza es aquel en el que se experimenta una sensación de expansión de conciencia, de paz, tranquilidad y calma, tanto interna como externa. Se puede decir que un lugar sagrado posee una vibración especial que es sentida por toda persona sensible cuando se encuentra en él. Un lugar sagrado puede estar cerca de donde uno vive o encontrarse muy lejos, en otra ciudad, país e incluso en otro continente. En este sentido, se puede decir que un lugar sagrado de la naturaleza es un potenciador que acopla, despeja, equilibra y facilita el drenaje de ciertas energías que pudiéramos tener en alguno de nuestros centros vitales o chakras, a modo de lastre o herida que venimos arrastrando a consecuencia de experiencias dolorosas acaecidas a lo largo de nuestra vida y que necesitamos limpiar, drenar o transmutar con la fuerza que nos aporta nuestra Madre Tierra. Precisamente a través de estos puntos telúricos o puntos de poder que determinan de forma especial determinados enclaves. La característica común de un lugar de la naturaleza, considerado sagrado, es la fuerza telúrica que él mismo desprende y que se puede llegar a medir mediante instrumentos de radiestesia o simplemente utilizando la sensibilidad o la percepción. En los lugares sagrados puede haber puntos concretos donde la energía se percibe con mucho más intensidad. Estos puntos determinantes pueden ser edificios antiguos como templos, esculturas, megalitos, dólmenes, árboles, ruinas, iglesias, ermitas, templos, cuevas, arcos de piedra, rocas enormes, etc. La composición geológica es fundamental para un lugar de poder. Según la estructura de las piedras y los minerales, las radiaciones telúricas y cósmicas se absorben y se reflejan de manera diferente. Un lugar de gran carga se puede encontrar, por ejemplo, a los pies de una cascada. La energía de un remolino de agua es especialmente fuerte. Genera una especie de fuerza eléctrica que convierte a cualquier corriente de agua en un regenerador. Junto a una cascada aumenta nuestra vitalidad, entre otras cosas, porque proliferan los iones con carga eléctrica negativa, que poseen un efecto beneficioso sobre el estado de ánimo. Las cuevas fueron mucho más que un refugio para nuestros antepasados. En ellas celebraban rituales de renacimiento y de conocimiento que actualmente solo podemos imaginar. Las personas sensibles a las energías naturales utilizan péndulos y varillas para favorecer la percepción y descubrir estos lugares. Son las herramientas del radiestesista que busca agua subterránea. Los lugares de poder, por ejemplo, el coro de las iglesias antiguas, suelen ubicarse sobre corrientes de agua. Las construcciones sagradas que se erigen en un lugar de poder producen efectos especialmente intensos porque las formas verticales, como las columnas, aumentan la calidad vibratoria y multiplican la energía. Cada etnia, en cada época, ha tenido sus lugares sagrados donde realizar sus ritos de comunicación y celebración con sus creencias espirituales o religiosas. En algunos de estos lugares podemos encontrar árboles especiales, plantas autóctonas con propiedades curativas,
construcciones arquitectónicas muy antiguas o más recientes que suelen ser puntos de peregrinación. Algunos de estos lugares pueden ser muy famosos por su belleza o por su particular enclave. Otros son muy personales o incluso solo son importantes para uno mismo. Lo importante es sentir que si la intuición te indica que debes realizar un viaje a un lugar de poder, debes estar atento a las sincronicidades que la vida te traerá para que se realice este viaje, pues la energía telúrica o representativa que permanece en ese lugar, de alguna manera es necesaria para el propio avance personal, ya que cuando un lugar de poder nos llama, no es para que realicemos solo una visita turística de ida y vuelta a la rutina. Un viaje a un lugar de poder siempre marca un inicio o un cambio. Por eso se dice que un viaje a un lugar de poder es un viaje iniciático. Nunca se vuelve de igual manera que cuando se partió, ya que en la medida en la que uno se abra a la energía del lugar, recibirá una elevación de conciencia que le capacitará para sentir que internamente algo ha cambiado al haber incorporado vibracionalmente la fuerza del lugar visitado. Esto no es tan difícil de entender si comprendemos que el campo electromagnético en el que permanentemente vivimos, también llamado aura, se acopla, modifica, expande y equilibra en estos benditos lugares llamados de poder, porque precisamente ese es su poder, elevar nuestra vibración. Al ponernos en movimiento para realizar un viaje a un lugar de poder, e incluso antes, desde el mismo momento que lo planeamos, ya empiezan a suceder cosas más o menos extraordinarias que van indicando un particular mapa de acontecimientos que, independientemente de que sean gratificantes o no, van aportándonos una enseñanza que será integrada o delegada a lo anecdótico según sea nuestro propósito, nuestra conciencia y nuestra apertura hacia el mismo movimiento de cambio. En los lugares cuya fuerza telúrica es manifiesta, suelen encontrarse arcadas o puertas aparentemente sin funcionalidad, pero que siguen estando ahí a pesar del paso del tiempo. Esto lo podemos sentir si nos situamos en el centro de dicho arco o colocando nuestras manos sobre una zona determinada, que nos diga nuestra intuición, en la roca. Si cerramos los ojos y centramos nuestra atención en sentir a través de las mismas, podremos notar la inmensa fuerza de la roca en la que suele estar grabada dicha puerta. En algunos de estos lugares todavía vibra en el aire la magia que los antiguos pueblos depositaron. Este es el caso, por ejemplo, del vórtice energético que las tribus indias de allí originarias marcaron en Sedona, Arizona, y que se sigue llamando el vórtice de las almas gemelas. O el pozo de Chalice Well en Glastonbury, Inglaterra, la antigua Avalon, cuyo emblema es la vesica Piscis o símbolo de la unión de las almas gemelas, es decir, dos círculos, como los anillos de unión cuando se celebra el rito de casamiento, y que atraviesan y circundan ambos dedos de los contrayentes, atravesado por una línea recta, simbolizando la unión en el tiempo lineal de dos partes de la misma unidad. Algunos de estos enclaves son picos de montañas, cuya fuerza se siente con especial intensidad cuando llegamos a su cumbre, y literalmente, nuestra energía electromagnética recibe un baño de su vibración y poder, que repercutirá positivamente tanto física como psicológicamente, ya que no es casualidad que estos enclaves se denominen genéricamente lugares de poder. Las piedras suelen jugar un papel principal en los lugares de poder. Se emplearon para señalar los primeros lugares sagrados y también como objetos tanto curativos como de poder. Menhires, hileras de piedras, dólmenes, conforman la cultura megalítica que se desarrolló hace 8000 años. En algunos casos compusieron calendarios cósmicos y siempre fueron lugares de culto cuyos detalles no se conocen. Probablemente se realizaban rituales relacionados con la fertilidad o la trascendencia. Suelen ser construcciones geométricas en forma de círculo exacto. Las piedras a veces están dirigidas con gran precisión a líneas astronómicas y geográficas, unas hacia salidas de sol, otras hacia puestas y a menudo marcando los equinoccios y solsticios. Las construcciones megalíticas de Brunham Boyne en Irlanda, por ejemplo, muestran alineaciones solares de invierno, primavera y otoño.
A las piedras grandes o pequeñas que tienen un agujero, los antiguos les conferían propiedades especiales. En las más grandes se realizaban rituales en los que la gente debía pasar por el agujero, purificar el cuerpo y el alma, ganar salud o potenciar la fertilidad. En muchas culturas y en todos los tiempos se han considerado como sagradas montañas con alguna peculiaridad, tanto de forma objetiva como subjetiva. En las montañas nos encontramos más cerca del cielo, de las estrellas y los dioses. Desde el punto de vista geomántico, se sabe que a una altura de unos 800 metros sobre el nivel del mar ya hay una atmósfera especial. En determinados lugares, los senderistas sienten un aumento de energía. Al igual que las montañas, los bosques también tenían connotaciones sagradas para nuestros antepasados. El historiador romano Tácito hablaba del culto al bosque de los pueblos antiguos de Europa. El roble estaba en primer lugar entre los árboles sagrados, luego venía el fresno y la haya. Sin duda, una de las razones por las que viajamos, a menudo sin saberlo, es para encontrarnos estos lugares especiales. ¿Has encontrado el tuyo?